Segundo bloque de arquitectura paisajista. Vamos a responder a esos mails que ustedes nos mandan hablando de plantas de interior, requerimientos, mantenimiento, la preocupación que muchos de ustedes tienen respecto de la calefacción y las plantas de interior. Todo eso en esta nota junto a Gustavo. Bueno, Gustavo, vamos a hablar un poco de otro de los temas que siempre tenemos, que es plantas de interior, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes en cuanto a plantas de interior? Y lo que es planta de interior, hay buena variedad y lindo surtido en plantas, adaptables a cualquier lugar o a cualquier ambiente, ya sean de mucha luz o de poca claridad. Donde hay poca claridad podríamos poner lo que es jugar con lo que es dracenas, palmeras, ahí hay un margen con poca claridad. Más que nada serían las plantas, como mencionaba, palmeras o dracenas, que son más bien las de hoja verde. Bien. De hoja verde tenés acintadas, hojas grandes, hay algunas que bueno toman altura, más volumen, hay de todas las opciones como para ubicarlas en los ambientes, ¿no? Bien, y cuando ya tenemos hoja variegada, ¿necesito más luz? Claro, más luminosidad requiere los de hoja variegada, principalmente lo que es gris, lo de hoja morada o las que dan flor. ¿Qué pasa, Gustavo, con el tema de la calefacción, que muchos no saben bien cómo es el manejo de las plantas de interior? ¿Qué tenemos que hacer en esta época del año? Está bien, no hay que preocuparse por la calefacción, lo que hay que tener en cuenta, si el ambiente es muy caluroso, bastante climatizado, lo que hay que tener en cuenta es regarlas más, la planta se va a necesitar hidratar más y bueno, para también tolerar toda esta fuerza que hace la planta en cuanto al ambiente, vienen hormonas, se puede regar con alguna hormona desde ya para darle vitaminas y para equilibrar la masa al cambio de estación, al ciclo que está viviendo. Los ficus puntualmente en esta época pierden las hojas. Sí, es muy normal. ¿A qué se debe? Es muy normal. El cambio de estación, como decíamos, cambio de estación, por ahí se alcanzan a agobiar bastante con la calefacción. Lo mismo hacen también en un ambiente que no es muy ventilado, en lo que es verano. En verano, cuando por ahí es un ambiente que no se ventila mucho, tiran hojas. Que bueno, para eso se aconseja por ahí una hormona más vitamina que ayuda a detener la caída de la hoja y a que, bueno, genere yemas y follaje nuevamente. Las mismas, las palmeras o las dracenas que hablabas que necesitan poca luz, en época de verano, ¿las mantenemos en interior o las sacamos hacia el exterior? No, se pueden mantener tranquilamente en interior y en el caso por ahí de tener algún patio de luz o un lugar que no les dé el sol directamente, pueden estar tranquilamente afuera. Eso sí, no olvidárselas afuera cuando venga ya el otoño o invierno, que hay que protegerlas nuevamente. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de rosales. Perfecto. Ya buena época para pensar en rosales. Hay linda gama de colores, tamaños de flor, hay bastante para hablar de los rosales. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos hablando de ficha técnica, como siempre le decimos, porque es momento de trabajar y de incorporar diferentes especies vegetales al área del parque, al jardín. Y la especie que ahora les vamos a mostrar verdaderamente es requete tímida. Ella tiene florcitas que nacen dentro de la mata. ¿Por qué digo tímida? Porque verdaderamente es tan bella que ella asoma entre todo lo que es la mata de hoja. Pero saber muchísimo más de esta ficha técnica vamos a compartir junto a la ingeniera agrónoma María Cristina Gallego la ficha de Iris ungicularis. Otra de las herbáceas que florecen durante el invierno o a fines del invierno es el Iris ungicularis. El Iris ungicularis es un lirio llamado lirio de invierno que es pequeño, entonces lo podemos usar también como primeros planos en los canteros de herbáceas. Queda muy lindo cuando las masas de iris acompañan un camino porque sus largas y finas hojas van limando un poco la rigidez del solado. También se puede cultivar en maceta, recomiendo una maceta de boca ancha. No es exigente en riego, simplemente requiere un riego normal. Cada tanto es bueno hacer división de matas, que lo podemos hacer en primavera
o principios del otoño. Como florece a fines del invierno, yo recomendaría hacer la división de mata a principios de primavera. Sus largas hojas finas de color verde tienen también el follaje es atractivo. También lo podemos cultivar en maceta. Cuando lo plantamos debemos tener la precaución de plantarlo en un lugar donde la visual sea desde arriba. ¿Por qué les digo esto? Porque la flor queda muy sobre la base de la planta, entonces no la podemos observar. Como les decía recién, queda muy bien al borde de un camino, porque uno va caminando y visualmente puede observar su floración. O en una maceta baja, en una galería, también, porque podemos estar sentados y observando su floración. Hablamos de plantas de interior, hablamos de especies bajitas para la bordura de nuestro cantero y ahora sí nos vamos a una escala más alta. Vamos a hablar de arbolado y en particular en el día de hoy vamos a hablar de dos especies sumamente interesantes dentro de lo que es el arbolado público, el arbolado de nuestra ciudad. Es el caso del plátano y de paraíso sombrilla. De ellos se tratan las dos especies que Norman Dissec nos va a comentar esta noche. ¿Qué tal? Una vez más acompañándolos para hablar de arbolado urbano. Hoy quiero referirme a dos ejemplares ya bastante comunes en la ciudad que caracterizaron en un caso a otras épocas y otros desde hace un cierto tiempo ya muy cotidianos de encontrar en la ciudad, pero no por eso para nada valiosos. El primero que les quiero hablar es el plátano. El plátano, como ustedes saben, Platanus acerifolia, es un ejemplar muy antiguo, ya usado en el hemisferio norte, usado en Europa, porque es un característico del arbolado urbano. Incluso un árbol que, para lo que es la estructura y el volumen de sus ramas y de su copa, en comparación con ese volumen, presenta una bajísima agresividad radicular, mínima. Se recomienda para veredas siempre amplias, con canteros de 1 metro cuadrado, recintos de 1 metro cuadrado, y es un árbol que, vuelvo a insistir, si está cuidado adecuadamente, entutorado para que esté derecho y bien regado los primeros años, no genera inconvenientes de raíz hasta por lo menos cuando se trate de plantas que superen los 50-60 años. Así que imagínense, tiene un margen muy interesante de comportamiento y de conducta en lo que hace al arbolado urbano. El follaje otoñal saben que es precioso, es de color bronce, se desprende rápidamente y fíjense que al plátano antiguamente se lo castigaba por el que se lo hacía responsable de todos los problemas de alergia que tenía la población de una ciudad. Estudios posteriores, hechos por médicos alergistas, con la ayuda de las universidades, demostraron que el índice de peligrosidad para la producción de alergias en el plátano es el mismo que la de los fresnos, aromos, arces y otros árboles de vereda. Y en realidad se comprobó que en nuestra zona son las gramíneas las que mayor índice de peligrosidad o incidencia tienen en la alergia de las personas. No soy yo quizás por mi profesión el más autorizado para hablar de estos temas, muchas veces lo he comentado esto con el doctor Carlos Cariñano, del quien aprendí muchísimo sobre estos aspectos, pero sí estas palabras las transmito en nombre de lo que pude aprender de él. Por lo tanto, entre las virtudes que tiene el plátano, además de tener un follaje sumamente productor de oxígeno, es una planta ideal para mejorar el ambiente, es una gran productora y purificadora del ambiente urbano, capaz de captar polvo, partículas en suspensión, producir amplios volúmenes de oxígeno, generar una sombra fresca, permitir el paso del sol en el invierno y dotarnos además de una corteza exfoliante atigrada o aleopardada que realmente es magnífica
desde el aspecto decorativo. Después, con respecto a sus ramas y a su copa, una arquitectura espectacular, casi comparable, les diría, a la arquitectura que tienen las tipas en Buenos Aires. Así que es un ejemplar para tenerlo en cuenta. Eso sí, un ejemplar cada 10 metros. No se debe plantar a distancia menor, porque eso produce deformación y se pierde el aspecto más hermoso que tiene la copa. Con respecto a otro ejemplar que íbamos a hablar, me refiero al paraíso sombrilla. El paraíso sombrilla es el que viene a reemplazar al paraíso común, Melia cedrach, y el sombrilla se llama Melia cedrach, forma umbraculífera, algo parecido a lo de la acacia bola, que significa más compacto y en forma de sombrilla. Un consejito, yo recomiendo que lo compren envasado ya y brotado y lo planten justamente luego del periodo de heladas con hojas, no porque sea sensible a las heladas, sino porque es un árbol que cuando no se lo arranca adecuadamente y está un cierto tiempo en el transporte hasta que llega a destino, se estresa con mucha facilidad. Por lo tanto, aquellos ejemplares que han sido envasados y han brotado en primavera no fallan. Así que yo les recomiendo siempre que adquieran que lo planten ya con su pan de tierra y brotado en primavera. Elijan ejemplares encopados altos, porque como la copa de este ejemplar tiende a formarse muy baja y conviene plantarlo en profundidad con un conductor de raíces, es deseable que el ejemplar se ramifique por encima de los 2,20 metros, 2,30 metros, de modo que enterrándolo lo suficiente, la copa se produzca por encima del 1,90 m de las personas, para que una persona pueda transitar bajo su copa de sombrilla sin problemas y no haya que estar interviniéndolo con unas podas o levantamiento de altura de copa. Tiene la misma floración que la del paraíso común, es muy perfumada, de un color lila pálido, produce menos semillas en realidad que el otro y es un árbol estupendo para veredas medianas del arbolado urbano, con una gran sanidad, un follaje compacto y una sombra fresca increíble. El próximo programa vamos a seguir conociendo a los nuevos árboles del Plan Director de Arbolado Urbano.